Hoy es Día de los Difuntos, por lo tanto, fiesta, una fiesta. Cambiamos de registro en el Evangelio, dejamos un momentito por el día de hoy a nuestro querido San Lucas, que nos va llevando de la mano poco a poco con Jesús en ese viaje a Jerusalén. Y vamos a tomar Mateo en su capítulo 25, versículos 31 a 46. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirán a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos un texto de Mateo que ciertamente nos pone a temblar, pero al mismo tiempo nos dice cuál es el camino. Normalmente este texto lo usamos los predicadores cuando hablamos del juicio final. Y decimos, cuando tú llegues al juicio final, en la presencia de Dios, ¿de qué te van a preguntar? Y usamos este texto, pero cometemos con mucha frecuencia un grave error. Nosotros predicadores ponemos a Dios, a Jesús, como un juez que tiene en su mano ahí la lista de cosas hechas y no hechas. Todo lo que pensaste, lo que hiciste, lo que intentaste con tus intenciones, etc. ¿Y el error cuál es? Que aquí, tal como lo presenta Mateo, no nos presenta un juez. Mateo nos presenta un rey que tiene un reino. Un rey que invita a participar del reino. No se trata solo de un esfuerzo titánico por hacer no sé qué cosas. No, se trata de un rey que quiere que sus súbditos, en este caso si es un rey hay súbditos, vengan a participar y a gozar de su reino. Yo creo que cambia mucho la perspectiva. Quizá por años, por tiempos, se fijó mucho la atención en el juicio, ¿verdad? El infierno. Y desgraciadamente la hemos quitado, casi eliminado de nuestra cultura religiosa, con el grave riesgo de equivocarnos. ¿Por qué? Porque ahora parece que ya no hay infierno, que ya no hay cielo, que ya no hay esta separación entre los de la derecha y los de la izquierda. Tal parece que ya no hay que preocuparnos mucho por eso. Y eso ha hecho que incluso a nivel teológico, pues le demos menos importancia
a estas palabras de Jesús y que así nos concentremos mucho más en las acciones concretas que nos van a hacer ganar o perder ese reino. Y por lo tanto, pues nos centramos, no lo sé, en la política, en la vida de actividades sociales, aquello que podemos hacer por los hermanos, que no está mal, faltaría más. El gran problema no es ese. El problema está en que todo eso lo hacemos para entrar en el reino, para participar con ese rey, estar con él, entrar en su reino. Jesús puso el reino en el centro de toda su vida. Por eso, si nosotros vemos en la oración del Padre Nuestro, en el centro mismo del Padre Nuestro está: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando dice como en el cielo, está hablando del reino. El cielo es el reino. Y ahí es donde estamos invitados. Por lo tanto, lo primero que hay que subrayar es que se habla de un rey. Y el rey es rey, sin más discusiones. El rey dispone. Pero aquí la maravilla es que Él dispone el reino para nosotros. Él lo tiene ya preparado. Lo dice bien claro. El reino preparado para ustedes. Pero hay otro reino, que es el reino de Satanás. Fuego eterno para él y sus seguidores. Por lo tanto, aquí Jesús subraya que nosotros podemos hacer una elección durante nuestra vida. O elegimos el reino de Cristo, que ya está preparado, que exige una participación en él, una actividad, por lo tanto, de nuestra parte. Nosotros hemos sido invitados a ese reino. Luego, la segunda parte, vamos a ver qué tan difícil es entrar en ese reino. Con frecuencia tenemos una idea equivocada, que entrar en ese reino pues es un poco el reto. Decíamos ayer, comentando el pasaje del Evangelio, Día de Todos los Santos. Parece que los santos pues son aquellos, primero los que quisieron ser buenos. Y estos pues le echaron todas las ganas, no mentían, no hacían cosas malas, no decían palabrotas, en fin, gente buena. Y luego tenemos la intención o la mente que el segundo grupo son aquellos que quisieron ser más todavía. Entrar en una vida de excelencia en su comportamiento. Y pusieron más esfuerzo, le echaron más kilos al asunto. Y finalmente están los que llamamos los santos, esos que definitivamente, de verdad, se la jugaron toda. Y esto es una equivocación, porque ponemos la santidad en las manos y en los esfuerzos del individuo, cuando la santidad verdadera está en las manos de Dios. Nosotros somos colaboradores, ¿verdad? Y ahí lo único que cambia es el nivel de colaboración. No cuántas ganas le echas y de cuántas cosas haces y de cuánto te empeñas. Por eso nosotros encontramos santos de todos los tipos. Santa Teresita del Niño Jesús nunca salió de un convento. Imagínate qué obras hizo. Y sin embargo es patrona de las misiones. ¿Buh? ¿Y por qué? Porque tenía en su corazón un grande amor. Y ella decía: yo soy, dentro de la iglesia, el amor. Ese es mi puesto, amar. Y quiero amar tanto a Dios que todo mundo lo conozca. Y por eso toda mi vida, luego lo vamos a ver esto, ¿verdad? Mi vida la voy a ofrecer por los misioneros. Estamos comentando este pasaje, lo que se llama el juicio final. Y decíamos que el que se presenta a hacer el juicio no es estrictamente un juez, sino un rey. Que el rey es el dueño del reino, que el rey tiene sus súbditos. Más adelante nos hablará Mateo, en la misma línea de juicio final, de los talentos. Y aquí sí que viene también el rey, pero viene en el vestido de juez.
aquí nos hace una reflexión y dice, la vida se acaba y vamos a llegar allá. Y hay que ir a un lugar, entre comillas. Sabemos que en la eternidad no hay lugares, pero para nuestra mentalidad, que está hecha de tiempo y lugar, pues el Evangelio se adapta a nuestra mente. Nuestras categorías de pensamiento son en el espacio y en el tiempo. A todas las cosas le damos un lugar en el espacio y en el tiempo. Espacio y tiempo. Bueno, pues un lugar a donde vamos a ir. ¿Y cómo hacer para entrar en ese lugar? Y nos hacíamos la pregunta, ¿es muy difícil ir al cielo? ¿Será tan difícil entrar en el reino de los cielos? Tal parece, según lo que aquí se nos dice, que no lo es. Ciertamente nosotros nos hacemos una pregunta porque cuando leemos este Evangelio, pues nos damos cuenta de que efectivamente Dios quiere que atendamos las necesidades de nuestros hermanos. Yo cuando era seminarista se leía todos los días al final de la comida. Bueno, debo decirte que en los seminarios, al menos en el que yo estudié, pues durante la comida de todos los días, de lunes a sábado, se leía un libro interesante y al final de la comida, como una última parte de lectura, se leían los libros de los santos, biografías de santos, vida de santos. Y así pues ibas oyendo tú quiénes eran los santos, qué habían hecho, cómo eran, etc. Y había un santo que lo titulaban el santo de los piojos. Y yo dije, aquí hay santos para todo. Y todos nos quedamos así como petrificados por un momento para escuchar la vida de este santo piojoso. ¿Y quién fue ese santo? Un limosnero de Roma, un mendicante, que este hombre recogía comida, pero no era solo para sí. Había otros limosneros que él sabía dónde estaban, que no se podían mover, y de lo que le daban a él les llevaba a estos otros. Y se ocupaba de ellos, en el sentido de que no tenía nada, pero lo que recibía en limosna, si recibía dinero, les llevaba dinero o les compraba medicinas. Y siempre estaba atento, ¿verdad?, a servirlos. Por donde se ve que la santidad efectivamente estaba en esto. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Te dedicaste exclusivamente a eso? No. A eso hay instituciones, Madre Teresa de Calcuta, los seguidores de Vicente de Paul y todas las instituciones caritativas de la Iglesia, y gente de buena voluntad se dedica, ¿verdad? Pero aquí dice, mira, hay una dimensión para ganar el cielo, dar de comer y dar de beber. Parece que un vaso de agua es el precio para entrar en el cielo. Así de fácil, me diste de beber. Me diste de beber. Yo tuve necesidad y me diste de beber. Pero hay quien se niega a esto. Yo tengo una historia que se me quedó muy, muy grabada. Y bien, cuando estudiaba la preparatoria, conocí a un muchacho, un trabajador, y trabajábamos juntos. Y él me dijo, yo tengo una historia, tengo una experiencia que me ha marcado mucho. Cuando era muy niño, mi papá se enfermó y pues nosotros somos pobres. Mi padre se dedicaba a tejer la lana. Compraba lana, la cardaba, la preparaba y hacía lo que llaman en México ponchos gabanes. Pero luego se enfermó y no pudo trabajar. Y un día no teníamos absolutamente nada para comer. Y entonces mi madre me dijo, hijo, vete al monte, corta unos nopalitos y tráetelos, eso es lo que comeremos hoy, asados. Yo voy a buscar hierbas en el campo, verdolagas, quelites, cosas por el estilo. Los voy a cocer y los voy a poner. Bueno, de paso, de regreso, llegas a la tienda a ver si Don Chon te puede pues dar fiado 20 centavos de sal. 20 centavos de sal. Estamos en México. Porque no tengo sal tampoco.
Llegó y le dijo, pues dice mi mamá que si nos puede fiar 20 centavos de sal, ¿verdad? Para ponerle a las hierbas que iban a cocer y a los nopalitos. Y aquel señor me dijo, no te puedo fiar, ¿verdad? El que fía, mañana se fía, hoy se paga de contado. Si los traes bien y si no, no hay los 20 centavos de sal. Dice, yo sentí que me hervía la sangre en las venas. Le hubiese yo pegado un tiro, agarrado un hacha y partido la cara a este hombre. Y tuve que salir con la cabeza agachada, dar la espalda y abandonar aquel lugar. Pero nunca me olvidaré de este hombre que no quiso darnos 20 centavos de sal. Y desde entonces dice, yo al que puedo lo ayudo. Puedo muy poco, casi nada. Tengo que trabajar, ayudar a mi familia, pero si veo uno que tiene necesidad, siempre trato de ayudarlo con lo poco que tengo, porque no quiero que nadie pase esa humillación tan grande de no recibir una ayuda. Bueno, cuando nosotros hablamos aquí del hambriento, del sediento, del que no tiene ropa, podríamos pensar que en este país donde vivimos no existe tal persona. Y sin embargo, todos sabemos que sí existen. Los padres de la Iglesia han ampliado este campo no solo a la parte material, el hambre y la sed, no, sino que hay otra dimensión, y es la parte espiritual, el hambre de Dios, ¿verdad? No quiere decir que te vas a convertir en el predicador de turno. Quiere decir que si tú tienes una experiencia de Dios, invitas a alguien, lo ves que tiene necesidad por lo que te cuenta, por lo que te dice, te está diciendo, tengo hambre de Dios, tengo hambre de verdad, tengo hambre de principios, tengo hambre de cosas buenas para mi alma. Quizá he llenado mi alma de basura, películas, internet y no sé cuánta cosa. Y en realidad, ahí está. Tengo yo mucha basura dentro de mí, pero tengo hambre y tengo sed de la vida divina. Tengo sed de eternidad. Pues los padres de la Iglesia nos hablan de 7 obras de misericordia temporales, materiales y 7 espirituales. Por ahí yo tengo una serie, audioserie, si quieres puedes llamar aquí a Guadalupe Radio, pedir esa audioserie, las obras de misericordia, para saber cuándo, dónde, a qué horas y cómo. Son muy difíciles de practicar, no lo son. La verdad es que conociéndolas más, uno se da cuenta de que puede tener muchas oportunidades y que quizá hasta el día de hoy estamos desaprovechando esas oportunidades de obras de misericordia. Se nos van de las manos. ¿Por qué? Nos falta la intencionalidad. En realidad, el Señor, el día del juicio, cuando venga el Rey, no te va a preguntar si repartiste 500 toneladas de comida o diste solo un pan. Te va a decir si tenías el corazón abierto a dar o no. Yo conozco personas, incluso sacerdotes, que tienen el corazón cerrado, porque piensan solo en sí mismos, en su propio interés, en lo que ellos necesitan y que vengan satisfechas sus propias necesidades. Y los demás, la verdad que se pudran. A ese nivel, sí, porque la generosidad del corazón no es algo espontáneo. Hay quien lo tiene de espontaneidad, pero es una virtud que hay que cultivar. Y eso es lo que se nos va a pedir el día del juicio, ¿verdad? ¿Cómo has cultivado las virtudes? Échale un vistazo dentro, ¿cómo está tu corazón?